Pues digamos, entendiendo que la cultura engloba tantos aspectos, creo que, y con eso quiero decir que, digamos, la cultura para mí no es solamente las expresiones artísticas. Partamos de ese principio y lo digo, digamos, como antropóloga. Creo que es importante que entender que la cultura cobija, entre otras cosas, sí, las expresiones artísticas como una manifestación de las identidades, eh, pero que dadas las circunstancias de una coyuntura como esta, es mucho más importante y, digamos, más importante como en el, para lograr un sentido de apropiación de lo que somos y de un entendimiento de nuestra identidad con base en los principios y valores de la cultura. Eh, Precisamente en un momento en que vivimos ante una crisis política permanente, en donde hay unas movilizaciones sociales tan fuertes, en donde hay un tema de cambio climático que se relaciona mucho también como la relación de las sociedades con su entorno, me parece que es un momento en donde la cultura, de nuevo, la cultura en su gran concepto como antropológico, digamos, me parece súper importante el valor de la misma para cohesionarnos como sociedad, para saber que casi que el sentido de solidaridad es porque nos reconocemos los unos con los otros. El sentido de pertenencia, de que cuidamos, nos cuidamos, en que la autorregulación es porque yo me cuido a mí, a mi vecino, y el sentido de solidaridad también es porque me veo reflejado en el otro. Ahora, si la pregunta es más en términos de las expresiones artísticas, también debo decir que son absolutamente definitivas por dos razones. Una, porque es una manera de expresarnos, es a través de las artes que se expresan las inconformidades o bien las no inconformidades. Digamos, es una manera de expresión de las condiciones actuales de la sociedad. Eh, y por otro lado, son importantes para el bienestar individual y colectivo. Para el artista es una posibilidad de expresión que le da salud mental y tranquilidad en la medida que se puede expresar y digamos que su, su, sus formas de expresión se dan es a través de las artes, entonces digamos ahí hay un beneficio para un sector. Tanto es así que muchos han decidido hacerlo casi que gratis con tal de poderlo hacer porque lo que les gusta es crear o estar en una tarima, exhibir, circular, producir. Y por el otro lado, sin duda también son una herramienta para la resiliencia. Entonces, quienes la han utilizado como una herramienta para la resiliencia, pues ha sido importante para poder garantizar cierta serenidad o armonía o tranquilidad en medio de una situación como la que estamos viviendo, la mayor oferta, la mayor circulación de contenidos, aparte, pues, digamos, de las noticias de actualidad, lo que más circula es contenidos culturales. Entonces, en ese mismo sentido, pues también creo que son protagónicos e importantes. Por ejemplo, un proyecto como Retina Latina, que comparten las mismas condiciones de ser una OTT en donde se alojan contenidos, pues digamos se entienden que hay unos procesos y digamos es de circulación gratuita, se está promoviendo contenido colombiano, independiente, pero si trato de subirlo a un concepto mucho más universal, diría ambas acciones aportan a la construcción del tejido social. ¿Sí? Uno, porque las artes y la creación son importantes para el desarrollo y otro porque es el reconocimiento de las identidades y son importantes para entendernos como sociedad. Honestamente creo que lo más importante de los festivales, más que el encuentro mismo, que para mí resulta es más como una especie de ceremonia o rito en donde uno se encuentra ya con una cantidad de gente, es el proceso que viene detrás. El proceso que viene detrás, además, digamos, con festivales como Colombia al Parque o Rock al Parque, pues son unos procesos que son importantes para
entidades que los administran en la medida en que han tenido que entender cómo distribuir recursos para compensar procesos individuales o colectivos que significan el surgimiento de sonoridades y el fortalecimiento de esas agrupaciones. Es decir, sí hay una especie de apalancamiento por parte del Estado en la medida que está dando recursos para que ciertas agrupaciones se presenten. ¿En dónde hay fallas? En que muchas veces las agrupaciones solamente se preparan para ese encuentro y no existe un proceso. La entidad tiene que de alguna manera controlar o diseñar las estrategias necesarias para que se haga el acompañamiento, un proceso, y llegar a Rock al Parque sea parte de los hitos, pero no sea el hito. Pero en particular, por ejemplo, para las bandas locales de carácter más independiente, yo creo que estos festivales en efecto aportan todo lo que necesitamos como ciudadanía y como agrupaciones artísticas. Como ciudadanía es la oportunidad de ver y encontrarse con agrupaciones que uno no conocía y digamos, yo creo que es muy importante, así como uno se tiene que leer muchos libros, uno debería oír mucha música. Con ambas emisoras, con Radio Nacional y con Radiónica, yo sabía que yo no tenía cómo competir con audiencias, pero yo tenía cómo competir con un valor que no tenía ninguna otra emisora, porque yo no he podido competir con los 40 o con Radioactiva de cara a Radiónica, y no podía competir con la W o con Caracol de cara a Radio Nacional. La única diferencia que teníamos nosotros frente al resto era nosotros somos públicos, y al ser públicos somos todos y todos cabemos acá. Entonces lo que tratamos de hacer fue precisamente crear un diálogo permanente entre las regiones, y por eso entonces una de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, que Radiónica tuviera la frecuencia de Medellín no fuera con voces de Bogotá, sino con voces de Medellín. Entonces, el valor de lo público se lo di al valor de la diversidad. Si es público, somos todos, y somos todos, todos nos tenemos que sentir identificados. Entonces, lo otro fue, tenemos más voces masculinas que femeninas. No, señores, me da mucha pena, se tuvieron que acabar algunos contratos y tuvimos que incluir voces femeninas. Había un solo líder visible. No, señor, todos se tienen que sentir identificados. Yo no me siento identificada con el profe. A mí pónganme a una Simona, ¿no? Entonces, tocó poner elementos con los cuales, y esto es puro mercadeo cultural, o sea, la verdad de las cosas es que ahí el ejercicio fue un ejercicio de mercadeo cultural. ¿Cómo hacemos para que las personas se sientan identificadas con nosotros? No con todos los programas, pero sí por lo menos con algunas franjas. Entonces, también cómo escuchar a la ciudadanía. El ejercicio de participación siempre servirá, así como un focus group es importante, es lo mismo. Señor camionero, usted que está oyendo back, no, hermano, chao, ya le pongo a Darío Gómez, espere un tantico. Entonces, pensarse la parrilla no desde el gusto del curador, ni del programador, ni de Sigur Rós, Álvaro, no me pongas más Sigur Rós, no, tiene que competir con Radioactiva, hermano. Entonces, bueno, ¿cuál es el rock? Entonces ponga rock nacional. ¿Qué lugar de verdad está visibilizando los procesos y los sonidos que no están poniendo a rotar RCN y Caracol, que tienen que poner a rotar lo que saben atrae a Toyota y a los patrocinadores? Mis patrocinadores, yo no tenía patrocinadores, mi patrocinador es el oyente, y el oyente es el chico que va a trabajar a Postal y que tiene que coger un Transmilenio en Bosa a las 4 de la mañana. Entonces, a ese chico, ¿qué le pongo? Y el ejercicio es, bueno, esta es la casa de los sonidos colombianos. Aquí visibilizamos lo que nadie más visibiliza. Entonces, de alguna manera también es como un adoctrinamiento desde la independencia, porque en RCN te van a poner a Balvin porque Balvin paga pauta, y a Balvin lo oyen en todas partes. Aquí no, aquí vas a oír los Chucky Town sonó por primera vez en Radio Nacional y Radiónica, Bomba Estéreo sonó por primera vez en Radio Nacional y Radiónica, Herencia de Timbiquí, que todo el mundo se muere hoy. Yo honestamente creo que una estrategia de comunicación debe ser una estrategia de comunicación en donde todas las herramientas se articulen unas con otras, pero donde se entienda que cada una de las plataformas, de los canales y de los formatos va a impactar a públicos objetivos distintos y va a tener unas metas y unos indicadores distintos. Es decir, no hay que, pero sí creo que es importante
que dentro de los procesos, saber en qué momento se mete esto, cómo, dónde y cuándo. Mejor dicho, creo que tiene que ser de carácter estratégico, no puede ser no calculado. Ahorita, por ejemplo, que les estaba contando que me voy para la Comisión de la Verdad, estábamos diciendo, vamos a utilizar Twitter solamente para un diálogo político. Facebook solamente lo vamos a utilizar para pedagogía e Instagram lo vamos a utilizar solo para elementos de arte y cultura. Es decir, eso es una decisión estratégica, a qué horas, el dónde, cómo y el cuándo. Entonces, por tratar de abarcar mucho, por no tener los conocimientos, y por eso yo recomiendo tanto que sí tiene que haber gente de comunicaciones en los equipos de gestión. Eso es como Twitter, ¿no? En Twitter todos somos presidentes, todos somos directores técnicos, bueno, entonces todo el mundo sabe de comunicaciones, todo el mundo, no, es que esto hay que decirlo así porque como todos hablamos y todos tenemos redes, todos sabemos, pero la verdad de las cosas es que el conocimiento de las herramientas te ayuda a implementar tu narrativa y tu espíritu como tú quieres. Insisto mucho en el tema de ciudad, sabes que sí creo que los festivales son muy de ciudad, de familia, rock de pronto y bueno, y hip hop. Hip Hop al Parque ha logrado que el hip hop en Colombia sea importante. El hip hop aquí era completamente underdog, eso mejor dicho, pero se ha vuelto un espacio importante, no, y ahí sí que no para la convivencia, porque ese es de pronto en el lugar en donde uno ve más roces. A mí me parecería que sería importante ampliar ese público, es decir, ¿por qué las personas de otros niveles socioeconómicos no se aprovechan de esos espacios? Porque no hay una mayor mezcla de personas y de intereses en esos espacios. Se sigue apuntando a los mismos. Dirán que porque uno puede ir a ver a las bandas, porque yo puedo pagar $1.000.000 a ir a ver a Rolling Stone, entonces prefiero ver a Rolling Stone que ver a Olaville, pero es que nosotros no nos hemos apropiado de nuestros sonidos, de nuestros procesos, porque la gente prefiere ir a ver a Rolling Stone que ir a ver a los Petit Felas o a Olaville. Creo que de pronto cambia un poquitico eso en un Jazz al Parque, porque Jazz al Parque precisamente está dirigido a un público que es más académico, que es más intelectual, que tiene mayor conocimiento, pero entonces también de nuevo son muchos más poquitos. Y tal vez Colombia al Parque logra un poco más de heterogeneidad en el público objetivo. Creo que un festival sostenible tiene que dar, digamos que es como la cultura sostenible, es como una relación con muchas aristas. Es lo económico, son las relaciones, son los procesos, es entender cuándo empieza, cuándo termina y cuándo se hacen transiciones, digamos, entendiendo las sostenibilidades de la sostenibilidad como tal. Yo sí creo que es importante que la sostenibilidad signifique un desarrollo. La sostenibilidad no puede simplemente mantenerse. La sostenibilidad tiene que significar un desarrollo y una mejoría cuando se den esas transiciones. Entonces, insisto, si la banda se presentó en Rock al Parque, no se puede quedar en que ese fue su momento. Tenemos que saber ubicar los festivales para saber en qué parte del proceso está el festival y hacia dónde van. Es como que no estamos tratando de anticiparnos más y de visionarnos como sector y entender que esto hace parte, pero no entender que este es el momento culmen, sino que esto hace parte de un proceso que permite que el sector, no el festival, que el sector sea sostenible. Fortalecer el sector requiere no solamente de tocar bien, sino de ser ciudadanos dinámicos en un sector activo y político como es las artes. Yo creo que las artes son políticas y son públicas y creo que mucha gente no lo asume así y por eso, pero en las artes plásticas, por ejemplo, funciona muy distinto y fíjense que las artes plásticas es mucho más poderosa desde la resistencia, por ejemplo. Me dedicaría a pensar un buen rato a ver qué haría para zarandear el festival como tal, cómo se producen ingresos para los venues, cómo se producen ingresos para los mismos. El post me parece súper importante. El post después del festival, ¿qué sucede? ¿Cuál es el relacionamiento de los medios de comunicación con esas bandas? ¿Qué pasa con los productores y los distribuidores? ¿Qué pasa con Sony? ¿Qué pasa con Spotify? ¿Vieron que Spotify va a empezar a cobrarle a los artistas? Por ejemplo, ese tipo de relaciones
para que realmente el sector sea sostenible, porque no podemos seguir, y menos con un gobierno como el que tenemos, pues tenemos que pensar en cómo ser sostenibles sin los recursos del gobierno. Una de las cosas que ha sucedido es que a raíz de la pandemia se han reconocido algunos actores individuales como parte de unos procesos como sociedad civil. Eso significa que están entendiendo que hacen parte de un sector que se sostiene por las políticas públicas. Pero aquí nos falta discutir y participar, no entre nosotros tres y de pronto entonces un Santiago Trujillo y un Iván Benavides y una Paula Morales, Paula Moreno y una, bueno, yo qué sé, Delirio en Cali, sino que el sector realmente esté en la capacidad de pensarse el sector. Pero creo que hay un primer camino que es el de entenderse como parte activa de la sociedad civil desde el sector de las artes y la cultura. Creo que por otra parte hace falta personas que hablen y discutan política pública en el país de cara a la cultura. La política pública no puede quedar solamente... yo en la Universidad de ANE estaba reuniendo un equipo de investigadores para que habláramos sobre la importancia de la cultura sostenible, para que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible no se tuviera en cuenta solamente la economía, la educación, sino también la cultura. Entonces yo sí creo que es muy importante tener esa mirada de la cultura y de la creatividad como un importantísimo enfoque para el desarrollo sostenible. Creo que eso no se puede quedar simplemente como parte del entretenimiento. Creo que hace falta que haya personas en el ministerio que de verdad conozcan el sector. O sea, esto es muy triste lo que nos está pasando con la economía naranja. Yo sí voy a aprovechar a echar mi cuña, pero lo de la economía naranja no es una política integradora. De hecho, desintegra, no es una política integradora y eso es lo que es triste y creen que porque no estamos de acuerdo con la denominación, no es la denominación, es que no integra al Teatro La Candelaria con el grupo de teatro experimental de los Guayú en La Guajira. Solamente yo que estoy ahorita de jurado, lo único que les interesa es, bueno, ¿y cómo se va a comercializar y cómo se va a sostener? Y sin duda eso tiene que ser importante, pero pues no integra todos los otros elementos de la cultura. Digamos que yo creo que en particular para la música el tema del streaming es muy desafortunado porque para mí una de las grandes experiencias del en vivo es el buen sonido. Creo que además es una de las cosas que nos ha enseñado 20 años de festivales y es precisamente, yo me acuerdo que en el primer festival nosotros no teníamos la manera de que se escucharan bien las flautas de una chirimía. Hoy en día uno ve que hay un buen sonido para una flauta de una chirimía y entiende que la chirimía tiene que tener unas flautas por ese buen sonido. Yo creo que ahí estamos perdiendo un ejercicio de formación que se hizo durante mucho tiempo, que fue educar audiencias para respetar y agradecer y entender una buena producción en lo visual, en lo sonoro, en lo logístico y en lo técnico. Como yo, por ejemplo, ya si me ponen a hacer una fila que es innecesaria, uno ya reconoce, uno antes hacía esas filas, entraba y se salía y se, bueno, digamos como que ya no, como ciudadanía nos hemos formado en entender y yo tengo miedo que de pronto esto nos esté deformando de nuevo.